El silencio del espacio profundo se rompió cuando la nave exploratoria coraliana Nexus Dawn abandonó el hiperespacio con un sordo estruendo que vibró a través de su casco metálico. El capitán Zekar, de pie en el puente, observaba la pantalla mientras aparecía una estrella amarilla. Ante ellos, rodeada de varios planetas pequeños que parecían puntos de luz en la oscuridad. Se suponía que era una misión rutinaria. El alto mando coraliano los había enviado a explorar este sistema del borde exterior en busca de minerales valiosos y elementos raros. Según sus mapas estelares, el sistema nunca había sido visitado por ninguna civilización conocida. Era solo otro cúmulo vacío de rocas flotando alrededor de una estrella común. El tipo de lugar que podría proporcionar recursos útiles con suerte. La oficial científica Velara se inclinó sobre su consola de sensores. Sus dedos escamosos danzaban sobre los controles mientras iniciaba el procedimiento de escaneo estándar. Sus grandes ojos amarillos reflejaban el brillo de los instrumentos a medida que los datos comenzaban a fluir por las múltiples pantallas. Al principio, todo parecía normal. El tercer planeta desde la estrella mostraba signos de haber tenido agua en algún momento de su pasado. La atmósfera era tenue, pero respirable para la mayoría de las especies. Nada inusual para un mundo muerto. Entonces, algo la hizo detenerse. Repitió el escaneo, ajustando la sensibilidad de su equipo. Las lecturas eran tenues, pero definitivamente estaban ahí. Señales de metal refinado provenientes de la superficie del planeta. Lecturas de energía que sugerían que algún tipo de tecnología había estado activa allí recientemente. Esto era imposible según sus bases de datos. Capitana, llamó Tara, con el leve siseo característico de su especie. Estoy detectando estructuras artificiales en el tercer planeta. Las señales son débiles, pero consistentes con tecnología avanzada. El capitán Zekara giró su gran cabeza hacia ella, entrecerrando sus ojos oscuros con interés. En sus 20 años de exploración, había visto muchas cosas extrañas entre las estrellas, pero encontrar tecnología desconocida siempre era emocionante. Podría significar descubrir una nueva especie o quizás ruinas antiguas que pudieran enseñarles algo sobre el pasado de la galaxia. ¿Estás segura de que estas lecturas son artificiales?, preguntó, acercándose para examinar sus instrumentos. La tripulación del puente, compuesta por 12 oficiales, centró su atención en la estación científica. Sus conversaciones se redujeron a susurros. Definitivamente artificial, señor, confirmado. Las concentraciones de metal son demasiado puras para ser naturales, y estoy detectando lo que parece ser una fuente de energía de bajo nivel. Definitivamente hay algo ahí abajo. Aunque no coincide con ninguna tecnología conocida en nuestras bases de datos, el capitán tomó una decisión rápidamente. La tecnología desconocida siempre requiere investigación, especialmente en mundos que se suponía que estaban vacíos. Preparen un grupo de desembarco. Quiero que lo lideren. Velara, llévense al jefe de seguridad Kazara y a otros 3. Equipo de protección completo y equipo de grabación. Si hay algo ahí abajo, quiero saber qué es. 2 horas después, la lanzadera de aterrizaje descendió a través de la tenue atmósfera del mundo sin nombre. La superficie de abajo parecía árida y rocosa, con parches de vegetación achaparrada esparcidos por colinas que se extendían hacia montañas lejanas. Mientras sobrevolaban la zona donde sus sensores habían detectado las señales artificiales, pudieron ver las ruinas de lo que una vez fue una especie de asentamiento. Las estructuras no se parecían a nada en sus bases de datos arquitectónicas, ángulos extraños y curvas suaves que parecían confluir de una forma que resultaba doloroso contemplar durante demasiado tiempo. La mayoría de los edificios se habían derrumbado hacía mucho tiempo, dejando solo cimientos y escombros dispersos. Pero entre las ruinas, algo les llamó la atención de inmediato. Una fina humareda gris salía humo de una de las estructuras más intactas. Un fino humo gris indicaba que alguien había encendido un fuego recientemente. El grupo de desembarco intercambió miradas cuando su lanzadera aterrizó en una zona plana cerca del edificio humeante. Fuera lo que fuese lo que habían encontrado, no eran solo ruinas antiguas. Voltara los guió mientras se acercaban a la estructura. Sus armas estaban listas, pero no alzadas. El edificio parecía haber sido construido con materiales que no reconocían. Metales que parecían cambiar de color ligeramente bajo la luz solar alienígena. A medida que se acercaban, pudieron oír sonidos desde el interior. Definitivamente, alguien estaba vivo allí dentro. «Hola», gritó una voz desde el interior del edificio. Las palabras se pronunciaron en perfecto estándar galáctico. El lenguaje común usado para la comunicación entre diferentes especies. «Los estaba esperando»,
el grupo de desembarco se detuvo en seco. Ninguna especie desconocida debería poder hablar el estándar galáctico, especialmente con una pronunciación tan perfecta. Valara indicó a su equipo que permaneciera alerta cuando una figura emergió del edificio. Era claramente un ser sensible, pero diferente a cualquier especie en sus bases de datos. La criatura caminaba sobre dos patas como muchas especies inteligentes, pero sus proporciones eran diferentes. Era más bajo que la mayoría de los coralianos, pero parecía mucho más corpulento. Su piel era pálida con un ligero de color kiss, y un cabello fino cubría la parte superior de su cabeza. Lo más inusual eran sus ojos, de un azul brillante que parecía casi artificial. «Oh, me llamo Jake Morrison», dijo la criatura, levantando ambas manos en lo que parecía un gesto pacífico. «Disculpen si mi presencia aquí lo sorprende, pero llevo mucho tiempo esperando a que alguien encontrara este lugar». Vara recuperó la voz tras un momento de conmoción. «¿De qué especie son? Nuestras bases de datos no tienen registros de su especie en ninguna parte». En la galaxia, Jake sonrió, con una expresión que parecía amistosa a pesar de resultarle desconocida. «Soy humano. Aún no estamos en sus bases de datos, pero eso está a punto de cambiar. Son coralianos, ¿verdad? El diseño de su nave coincide con las descripciones que tenemos». Esta declaración provocó escalofríos en el grupo de desembarco. ¿Cómo podía este ser desconocido saber sobre los diseños de las naves coralianas? ¿Cómo podía saber el nombre de su especie? ¿Y a qué se refería con las descripciones que tienen? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? La jefa de seguridad Kazara le exigió la mano, acercándose a su arma. 7 años en este mundo, respondió Jake con calma. Los demás se fueron al terminar su servicio, pero yo me ofrecí a quedarme. Alguien tenía que estar aquí cuando finalmente se produjo el primer contacto. «Primer contacto», repitió Baltara. «Hablas como si esperaras que te encontráramos a ti, no a ti específicamente», explicó Jake, acercándose a lo que parecía ser un pequeño campamento cerca de las ruinas. «Pero sabíamos que alguien eventualmente exploraría este sistema. Llevamos bastante tiempo monitoreando los patrones de expansión galáctica. Su especie ha sido particularmente minuciosa en sus esfuerzos de exploración». Las implicaciones de sus palabras eran asombrosas. Este humano sugería que su gente había estado observando la civilización galáctica, estudiando sus movimientos y patrones. Pero si eso era cierto, ¿por qué nadie los había detectado? Jake pareció comprender su confusión. «Sé que es mucho que procesar. ¿Por qué no vienen a sentarse e intentaré explicarles lo que pueda? Tengo algo de comida preparándose que podrían encontrar. Interesante. Hemos estudiado a fondo las necesidades dietéticas de los calianos». Mientras el grupo de desembarco seguía a Jake a su campamento, Tara activó su dispositivo de comunicación para contactar con su nave. Capitán Zar necesitaban saber de inmediato que habían contactado con una especie desconocida que, de alguna manera, sabía demasiado sobre la civilización galáctica. Las ruinas a su alrededor de repente parecían menos misterios antiguos y más abandonadas. «Observen los brindis». Si este humano decía la verdad, entonces se habían topado con algo mucho más grande que un simple descubrimiento arqueológico. Habían encontrado evidencia de una especie que los había estado estudiando desde las sombras. Y esa especie finalmente estaba lista para contactar. Jake comenzó a preparar lo que parecía ser una comida con ingredientes que definitivamente no habían crecido en este mundo varón, tarareando en voz baja como si entretener a visitantes extraterrestres fuera algo que hiciera todos los días. El grupo de aterrizaje se dio cuenta de que su misión rutinaria de reconocimiento se había convertido en el primer contacto más importante de la historia galáctica. La bahía médica del Nexus Dawn bullía de actividad mientras la doctora Kantara realizaba su tercer escaneo completo del humano llamado Jake Morrison. Los resultados no tenían sentido según todo lo que sabía sobre biología y evolución. Observó las pantallas que mostraban la densidad ósea. Lecturas que triplicaban las de cualquier especie conocida. Fibra muscular tan compacta que debería haber imposibilitado el movimiento. Y un sistema nervioso que operaba en frecuencias que ella nunca había experimentado. «Esto es extraordinario», murmuró para sí misma, ajustando de nuevo la configuración del escáner. «Tu estructura esquelética. Podría soportar impactos que destrozarían a la mayoría de los seres. ¿Cómo es esto posible para una especie que afirma haber evolucionado de forma natural?» Jake se sentó pacientemente en la mesa de exploración, pareciendo completamente relajado a pesar de estar rodeado de equipo médico alienígena. Los humanos se desarrollaron en un mundo con mayor gravedad que la mayoría de los planetas habitados.
También tuvimos que lidiar con algunos depredadores bastante peligrosos durante nuestra evolución. La selección natural favoreció a los supervivientes. La DRA. Kentara tomó notas en su tableta. Pero algo en su explicación informal la inquietó. Las adaptaciones que veía no eran solo resultado de la alta gravedad o de animales peligrosos. Eran demasiado específicas, demasiado adecuadas para viajes espaciales y situaciones de combate que su especie no debería haber encontrado durante la evolución natural. Mientras tanto, en el puente de la nave, el navegante Beston estaba teniendo su propia conversación inquietante con su invitado humano. Jake había pedido ver sus mapas estelares, alegando curiosidad por los métodos de exploración coralianos. Lo que comenzó como una simple discusión sobre técnicas de navegación, se había convertido en algo mucho más inquietante. Su gente ha hecho un excelente trabajo cartografiando la espiral exterior, comentó Jake, estudiando la representación holográfica de los sistemas estelares conocidos. Aunque veo que no han encontrado la... Todavía no se ha podido atravesar la nebulosa del Velo. Beston levantó la vista bruscamente. ¿Qué atajo? La nebulosa del Velo es un peligro para la navegación. La interferencia electromagnética imposibilita los saltos hiperespaciales en esa región. Jake señaló una sección de la nebulosa que sus mapas marcaban como completamente impasable. Hay un corredor de espacio estable que atraviesa el centro. Tiene solo unos 200 km de ancho, pero un navegante experto puede usarlo para acortar 15 días el viaje a las colonias Centauri. Es imposible, insistió Beston. Hemos enviado sondas a esa región. Ninguna de ellas ha regresado. Sus sondas estaban buscando en el lugar equivocado, explicó Jake con paciencia. El cuarto cambia de posición cada pocos meses, según los patrones de viento estelar del púlsar cercano. Hay que calcular bien el tiempo de aproximación, miró al humano con incredulidad. Las colonias Centauri eran un puesto militar coraliano clasificado. Su ubicación no estaba marcada en ninguna carta estelar pública, y la ruta para llegar a ellos solo era conocida por los oficiales de alto rango de la flota. ¿Cómo podía este ser desconocido no solo saber sobre las colonias, sino también conocer detalles sobre cómo llegar a ellas que sus propios expertos habían pasado por alto? En el centro de comunicaciones, la oficial Yelinara estaba descubriendo que el conocimiento de sus huéspedes iba mucho más allá de la navegación. Jake había pedido observar sus sistemas de comunicación, alegando curiosidad profesional sobre cómo las diferentes especies abordaban la mensajería de larga distancia. En cuestión de minutos, estaba señalando ineficiencias en su procesamiento de señales en su mejor momento. Los técnicos nunca se habían dado cuenta. Sus protocolos de cifrado son bastante sofisticados, observó Jake, observando los flujos de datos en múltiples monitores. Muy similares a los métodos utilizados por el Imperio Nórdico durante su guerra con su gente. Las manos de Yelinar se congelaron sobre sus controles. ¿Cómo saben de la guerra mórdica? Ese conflicto terminó hace 60 años y la mayoría de los detalles siguen siendo clasificados. Jake pareció sorprendido por su reacción. No es exactamente un secreto. La guerra duró 8 años y terminó cuando su flota descubrió que los Mordik utilizaban campos de trabajos forzados en los mundos exteriores. Su gente amenazó con revelar esta información a la Comisión de Comercio Galáctico, a menos que los Mordik aceptaran negociaciones de paz inmediatas. La oficial de comunicaciones sintió un escalofrío. La información que Jake acababa de mencionar casualmente estaba clasificada en los niveles más altos de la inteligencia militar coraliana. Los campos de trabajos forzados se habían descubierto durante una operación encubierta que oficialmente nunca se llevó a cabo. Ni siquiera ella tenía autorización para acceder a esos archivos. ¿Dónde supieron estos detalles? Exigió saber. Hemos estado monitoreando las comunicaciones galácticas durante bastante tiempo, respondió Jake con naturalidad. Su gente transmite mucha más información de la que creen, especialmente en tiempos de crisis. El capitán Zekar escuchó los informes de su tripulación con creciente inquietud. Cada departamento que interactuaba con su invitado humano salía con historias inquietantes sobre conocimiento que no debería existir. Jake conocía detalles sobre operaciones militares clasificadas, rutas comerciales ocultas, negociaciones diplomáticas secretas y especificaciones tecnológicas celosamente guardadas. Secretos de Estado. El capitán decidió interrogar directamente a sus invitados. Invitó a Jake al puente y comenzó a hacerle preguntas aparentemente casuales sobre política galáctica y actualidad. Lo que descubrió le heló la sangre. Jake sabía de la reciente rebelión en los mundos fronterizos incluso antes de que los informes oficiales llegaran al alto mando coraliano.
Estaba al tanto de acuerdos comerciales secretos entre especies que nunca se habían anunciado públicamente. Lo más inquietante de todo era que parecía saber de las disputas políticas internas de los coraliones que solo se discutían en sesiones a puerta cerrada de su consejo gobernante. ¿Cuánto tiempo lleva su gente observándonos?, preguntó finalmente el capitán Zekar directamente. Los humanos han mantenido puestos de observación en toda esta región durante unos 200 años, respondió Jake sin dudar. Queríamos comprender la civilización galáctica antes de establecer contacto. Su especie en particular ha sido muy interesante de estudiar. ¿Estudiarnos con qué propósito? Jake consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. Para determinar si estaban listos para nosotros, si su gente había desarrollado la sabiduría suficiente para asumir el conocimiento de nuestra existencia. El ingeniero jefe Ral Dak se unió a la conversación. Después de que Jake ayudara a reparar un conducto de plasma defectuoso utilizando técnicas que sus mejores ingenieros no podían explicar, el humano echó un vistazo al sistema defectuoso y sugirió una modificación con materiales básicos que no deberían haber funcionado según la física conocida. Su enfoque de ingeniería es fundamentalmente diferente al nuestro. Rolk observó, nuestros métodos se centran en la redundancia y la complejidad. Su solución fue elegante en su simplicidad, pero más efectiva que nuestro diseño original. La filosofía de la ingeniería humana prioriza la eficiencia sobre la complejidad. Jake explicó. Aprendimos al principio de nuestro desarrollo que la solución más elegante suele ser la correcta. Pero el DAC había notado algo más durante las reparaciones. Las manos de Jake se movían con la confianza de alguien que ya había trabajado con tecnología coraliana. Su conocimiento de sus sistemas no era teórico, sino práctico y detallado. Durante un simulacro de defensa rutinario, el jefe de seguridad Kazara invitó a Jake a observar desde el puente. El ejercicio estaba diseñado para probar su respuesta a diversos escenarios de ataque utilizando la información táctica más reciente sobre las amenazas potenciales en la región. Después de observar el simulacro, Jake sugirió cortésmente varias modificaciones a sus procedimientos defensivos. Kazara realizó simulaciones por computadora de sus recomendaciones y descubrió que sus cambios mejorarían su probabilidad de supervivencia en más de un 60% contra las tácticas enemigas conocidas. ¿Cómo saben tanto sobre nuestras capacidades defensivas?, preguntó. Los humanos han observado numerosos conflictos en toda la galaxia, respondió Jake. Hemos estudiado los métodos tácticos de todas las grandes fuerzas militares. Su gente es bastante buena adaptándose, pero a veces complican las cosas más de lo necesario. Mientras el Nexus Dawn continuaba su viaje hacia Carerala Prime, la tripulación comenzó a comprender que su pasajero representaba algo sin precedentes en la historia galáctica. Se habían topado con una especie que había estado estudiando la civilización galáctica desde las sombras durante siglos, acumulando conocimiento y comprensión sin ser detectados. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos habían estado observando durante 200 años, ¿qué más sabían? ¿Qué otros secretos habían descubierto durante su observación oculta de los asuntos galácticos? Y lo más importante, ¿por qué estaban finalmente listos para revelarse ahora? Jake parecía contento de responder a sus preguntas, pero cada respuesta solo conducía a descubrimientos más inquietantes sobre cuánto sabía la humanidad y cuánto tiempo llevaba observando. La transmisión de emergencia del alto mando coraliano llegó justo cuando el Nexus Dawn entraba en el sistema exterior de Carella Prime. El capitán Zekar leyó el mensaje cifrado 2 veces antes de comprender plenamente sus implicaciones. Su misión rutinaria de reconocimiento se había convertido en algo mucho más grande. Las altas esferas del gobierno querían reunirse con este humano de inmediato y se estaba reuniendo una flota de escolta completa para garantizar su llegada segura. Jake no pareció sorprendido por la noticia cuando el capitán Zekar le informó del cambio de planes. Ya me lo esperaba, dijo con calma. Las situaciones de primer contacto siempre llaman la atención de los responsables. Sus líderes quieren comprender lo que representa la humanidad antes de tomar decisiones sobre nuestra futura relación. El viaje a Carerala Prime duraría 3 semanas a través de las rutas hiperespaciales más seguras disponibles para la flota coraliana. Durante este tiempo, Jake continuó demostrando habilidades que inquietaban cada vez más a la tripulación. Lo que había comenzado como curiosidad por su inusual pasajero se estaba volviendo genuino. Preocupación por lo que su presencia podría significar. El ingeniero jefe Rolak lo descubrió de primera mano cuando su sistema principal de distribución de energía comenzó a mostrar señales de fallo al segundo día de viaje. Los conductos de plasma que alimentaban la nave con energía operaban a temperaturas peligrosas y sus sistemas de respaldo ya estaban sobrecargados para compensar el aumento de carga.
Tendremos que abandonar el hiperespacio y dedicar al menos 2 días a reparaciones. Roldeck informó al capitán. Los conductos están clasificados para otras 50.000 horas de funcionamiento, pero están fallando mucho antes de lo previsto. Jake escuchó la conversación y pidió permiso para examinar los sistemas defectuosos. REC se resistía a permitir que un alienígena desconocido accediera a los sistemas críticos de la nave, pero la situación era tan desesperada que cualquier ayuda podría ser valiosa. Lo que Jake hizo a continuación desafió todo lo que Rald creía saber sobre ingeniería. El humano pasó menos de 1 hora examinando los conductos defectuosos antes de regresar con un puñado de materiales básicos de los suministros generales de la nave. Usando solo láminas de metal estándar, algunos equipos básicos de soldadura y componentes que Raldak normalmente consideraría chatarra, Jake comenzó a modificar la red de distribución eléctrica. «Este enfoque no funcionará», insistió Rolak mientras observaba. «Jake, instala lo que parecían ser canales de derivación rudimentarios alrededor de los conductos defectuosos. Estás creando cuellos de botella que reducirán nuestra eficiencia energética en al menos un 30%. Jake continuó trabajando sin responder a las críticas. Cuando terminó, activó el sistema modificado y retrocedió. Los resultados eran imposibles. Las modificaciones no solo eliminaron los peligrosos picos de temperatura, sino que la eficiencia energética general de toda la red mejoró un 15%. ¿Cómo sabías que esto funcionaría?, preguntó Raldike, mirando las lecturas que contradecían todo lo que había aprendido sobre ingeniería de sistemas eléctricos. Ash. La ingeniería humana se centra en comprender los principios fundamentales en lugar de seguir procedimientos establecidos. Jake explicó, tu diseño original era técnicamente correcto, pero innecesariamente complejo. A veces la solución simple es la mejor, pero el RDC notó algo más que lo preocupó profundamente. Las modificaciones de Jake no solo fueron efectivas. Demostraron un profundo conocimiento de los sistemas de energía coralianos que ningún forastero debería poseer. El humano sabía exactamente dónde instalar los canales de derivación y cómo integrarlos con los circuitos de control existentes. El navegante Beston tuvo su propia experiencia inquietante durante una revisión rutinaria de navegación hiperespacial. La computadora de navegación de la nave había estado calculando su ruta a Carerala Prime utilizando corredores hiperespaciales estándar, considerados los más eficientes disponibles. Jake pidió observar el proceso de navegación e inmediatamente comenzó a sugerir rutas alternativas que Beston nunca había considerado. Si ajusta su vector de aproximación en 3 grados y usa el campo gravitacional de ese sistema binario como una onda, puede reducir el tiempo de viaje en casi 6 horas, sugirió Jake, señalando una configuración en la pantalla de navegación. Beston realizó los cálculos y descubrió que Jake tenía toda la razón. La ruta sugerida no solo era más rápida, sino que también consumía más combustible. Eficientes y evitaron varias regiones del espacio con condiciones hiperespaciales irregulares. Estas rutas no figuran en ninguna de nuestras bases de datos de navegación, observó Beston. ¿Cómo calcularon estos vectores de aproximación tan rápido? Los humanos llevan bastante tiempo mapeando corredores hiperespaciales, respondió Jake. Hemos tenido que encontrar rutas eficientes entre nuestros distintos puestos de observación. Su gente usa buenas bases, pero siempre hay mejores opciones si saben dónde buscar. Las implicaciones golpearon a Beston como un golpe físico. Jake no solo sugería mejoras teóricas para su navegación. Estaba describiendo rutas que los humanos habían usado realmente, caminos entre bases ocultas que se habían establecido por todo el espacio coraliano sin su conocimiento. El jefe de seguridad, Kazara, decidió poner a prueba los conocimientos de Jake durante su sesión semanal de preparación para el combate. El ejercicio consistía en responder a varios escenarios de ataque utilizando tácticas enemigas realistas. Basándose en la información recopilada de conflictos recientes en la región, Jake observó el ejercicio desde el puente, observando en silencio cómo la tripulación respondía a ataques simulados de diferentes naves enemigas. Al concluir el ejercicio, preguntó cortésmente si podría ofrecer algunas observaciones sobre sus procedimientos defensivos. Su respuesta táctica es bastante buena, comenzó Jake. Pero se están exponiendo a ataques coordinados desde múltiples direcciones. Si una fuerza enemiga se acercara desde estos ángulos simultáneamente, su configuración defensiva actual se vería desbordada. Kazaro se mostró escéptico, pero accedió a realizar una simulación utilizando el enfoque enemigo sugerido por Jake. Los resultados fueron desalentadores. El plan de ataque teórico de Jake eludía por completo sus sistemas defensivos y habría causado daños críticos a su nave. ¿Cómo conocen nuestras debilidades defensivas con tanta precisión?, Kazara preguntó,
Los humanos han observado muchos conflictos en toda la galaxia. Jake explicó, hemos estudiado los métodos tácticos de todas las fuerzas militares importantes, incluida la suya. Su gente es excelente combatiente, pero todos los sistemas tienen vulnerabilidades. Jake sugirió entonces 17 modificaciones específicas a sus protocolos defensivos. Kazara pasó los 2 días siguientes realizando simulaciones por computadora de sus recomendaciones y descubrió que implementar sus cambios aumentaría su probabilidad de supervivencia contra tácticas enemigas conocidas en más de un 60%. Pero al igual que los demás jefes de departamento, Kazara se dio cuenta de que el conocimiento de Jake iba más allá de la observación teórica. Sus sugerencias demostraban una comprensión detallada de los sistemas de armas coralianos, las configuraciones de escudos y los procedimientos tácticos que eran comunicaciones clasificadas como secretos militares. La oficial Yelinara hizo quizás el descubrimiento más inquietante al detectar patrones de señales inusuales en sus comunicaciones rutinarias con el alto mando Coralian. Las señales parecían ser mensajes cifrados estándar, pero sutiles variaciones en la onda portadora sugerían que se estaba transmitiendo información adicional cuando se lo mencionó a Jake. Examinó los registros de comunicación e identificó de inmediato los flujos de datos ocultos. Su gente está siendo muy cuidadosa con esta situación de primer contacto, observó. Estas señales integradas son mensajes de coordinación para la flota de escolta que se está reuniendo para recibirnos. Yelinara lo miró conmocionada. Las señales incrustadas que había identificado utilizaban métodos de cifrado que solo los niveles más altos de inteligencia coraliana debían conocer. El hecho de que pudiera no solo detectar, sino también decodificar, estos mensajes sugería que la comprensión humana de sus sistemas de comunicación era mucho más completa que nadie lo hubiera imaginado. Al acercarse la última semana de su viaje a Carrera Prime, el capitán Zkar se dio cuenta de que su nave se había convertido, sin quererlo, en un campo de pruebas. Jake no era solo un pasajero. Estaba evaluando las capacidades coralianas en todas las áreas, desde ingeniería hasta tácticas e inteligencia. El humano había demostrado un conocimiento que debería haber sido imposible para cualquier forastero. Entendía su tecnología mejor que sus propios expertos conocían sus secretos militares y podía mejorar sus sistemas utilizando métodos que desafiaban la comprensión convencional. Pero quizás lo más inquietante fue la actitud de Jake durante estas demostraciones. Nunca pareció sorprendido por sus capacidades ni sus limitaciones. En cambio, actuó como alguien que los había estado estudiando durante mucho tiempo y simplemente confirmaba la información que ya poseía durante su aproximación final a Kerala Prime. Jake hizo una petición que provocó escalofríos en toda la tripulación. Pidió hablar directamente con el Consejo Galáctico, alegando que tenía un mensaje importante de la humanidad que debía ser entregado a los líderes de la civilización galáctica. Cuando el capitán Zekar preguntó qué mensaje podía ser tan importante, la expresión de Jake se tornó seria por primera vez desde que lo encontraron. Tenemos que decirles que la humanidad está lista para dejar de esconderse. Pero primero, debemos asegurarnos de que la galaxia esté lista para nosotros. La Cámara del Gran Consejo en Corella Prime nunca había albergado una reunión más inusual. Representantes de 12 civilizaciones espaciales diferentes se sentaban en la enorme sala circular, y sus diversos equipos de comunicación traducían cada palabra a docenas de idiomas simultáneamente. La cámara en sí era una maravilla de la arquitectura diplomática, diseñada para satisfacer las necesidades físicas y culturales de las especies que habían evolucionado en mundos separados por miles de años luz. Jake Morrison entró en el centro de la cámara con la serena confianza de alguien que se había preparado para este momento toda su vida. Vestía ropas sencillas que parecían casi primitivas comparadas con la elaborada indumentaria formal de los delegados galácticos, pero su presencia exigió la atención inmediata de todos los presentes en la sala del consejo. Portavoz Ntala de Coralian. La diplomática Corps inició el procedimiento formal con los protocolos de saludo tradicionales, pero Jake la interrumpió con palabras que conmocionaron a los delegados reunidos. La honorable portavoz Ntala. Lo saludo en la antigua lengua de su mundo natal, dijo Jake, hablando a la perfección el coraliano clásico, un idioma que no se había utilizado en círculos diplomáticos durante más de 3 siglos. Al consejero Tepron de la República Boran, le ofrezco la bendición de las 7 lunas, tal como la pronunciaron sus antepasados antes de la gran migración. El anciano delegado Boran casi se cae de su asiento. La bendición que Jake acababa de recitar provenía de un texto religioso que se había perdido durante el éxodo de su pueblo de su mundo natal. Ningún forastero debería conocer esas palabras, y la pronunciación era tan perfecta que solo podía provenir de alguien que hubiera estudiado los textos antiguos durante años. Jake continuó por la sala, dirigiéndose a cada delegado en su lengua materna,
usando frases formales y saludos ceremoniales que muchos de ellos nunca habían oído pronunciar a forasteros. Cuando llegó al delegado Morex de la Federación de Comercio Centana, habló en alto cenerino, usando estructuras gramaticales tan complejas que la mayoría de los cenarianos no podían usarlas correctamente. «Esto es imposible», susurró Morex para ayudarlo. «El alto cenerino requiere décadas de estudio, y las formas ceremoniales que usa solo las conocen nuestros eruditos más veteranos». Pero Jake no había terminado de demostrar la profundidad del conocimiento humano. Cuando se dirigió al representante de los clanes susurrantes, usó su lenguaje de señas secreto en lugar de palabras habladas, comunicándose con gestos que se suponía que solo conocían los miembros del clan. La conmoción del delegado era visible incluso a sus espaldas. La máscara ceremonial que cubría sus rasgos, la portavoz del consejo, Nefala, llamó al orden mientras murmullos de incredulidad llenaban la cámara. ¿Cómo es posible que conozcas los lenguajes ceremoniales de especies que afirmas no haber conocido jamás? La respuesta de Jake sumió a la cámara en un silencio atónito. Debido a que los humanos hemos vivido entre ustedes durante más de 300 años, hemos sido sus estudiantes, sus vecinos, sus socios comerciales y sus aliados. La única diferencia es que nunca supieron que éramos humanos. El almirante Kastner de la flota Hegemony se puso de pie enojado. ¿Afirman que su especie se ha estado infiltrando en nuestras civilizaciones? ¿Que nos han estado espiando durante siglos? No se han infiltrado, corrigió Jake con calma. Observando, aprendiendo, establecimos estaciones ocultas por toda la galaxia. No para recopilar información para la conquista, sino para comprender quiénes eran como personas. Queríamos saber si la civilización galáctica era algo a lo que podíamos unirnos o algo de lo que debíamos protegernos. Consejera científica Wintara. Se inclinó hacia adelante en su asiento. ¿Qué les dijeron sus observaciones sobre nosotros? Jake activó un pequeño dispositivo que había traído consigo, proyectando un mapa estelar holográfico que llenó el centro de la cámara. El mapa mostraba no solo todos los sistemas estelares conocidos, sino también miles de mundos adicionales que aparecían como puntos brillantes de luz por toda la galaxia. Esto es lo que descubrimos durante nuestros 3 siglos de observación, explicó Jake, señalando el mapa ampliado. Mundos ricos en recursos que podrían resolver su escasez de energía. Planetas con ecosistemas únicos que podrían proporcionar avances médicos. Sistemas estelares con fenómenos que podrían revolucionar su comprensión de la física. Los delegados contemplaron la pantalla holográfica con asombro. La cantidad de mundos previamente desconocidos era asombrosa. Si tan solo una fracción de estos descubrimientos fuera precisa, representarían recursos y conocimiento que podrían transformar la civilización galáctica. Yara, de la Alianza de Mundos Pacíficos, hizo la pregunta que todos tenían en mente. ¿Por qué no compartiste esta información con nosotros antes? ¿Por qué permaneciste oculto tanto tiempo? La expresión de Jake se tornó seria mientras hacía un gesto para que la pantalla holográfica cambiara. Aparecieron nuevas imágenes que mostraban escenas históricas de varios mundos de la galaxia. Batallas entre especies que terminaron en genocidio. Escenarios de primer contacto que resultaron en la destrucción de civilizaciones enteras, especies pacíficas que fueron esclavizadas o eliminadas por vecinos más agresivos. «Porque aprendemos de tus errores», dijo Jake en voz baja. Cada vez que una especie avanzada contactaba con una menos desarrollada, los resultados solían ser trágicos para alguno de los involucrados. Vimos al Imperio Nórdico esclavizar a 3 especies diferentes antes de que tu gente finalmente los detuviera. Observamos a la flota de la Hegemony destruir a la Gentil simplemente porque no pudieron defenderse eficazmente. El rostro del almirante Kresner se ensombreció al mencionar a las Gentiles. Esa acción militar en particular estaba clasificada al más alto nivel y oficialmente nunca había ocurrido. ¿Cómo sabes de operaciones selladas por decreto militar? Porque estábamos allí, respondió Jake simplemente. Observadores humanos presenciaron la destrucción del mundo natal del Gentil. Lo grabamos todo. También evacuamos en secreto a 60.000 supervivientes a un lugar seguro antes de que llegara su flota. La cámara estalló en caos mientras los delegados comenzaban a gritar preguntas y acusaciones. El portavoz del Consejo Ntala llamó al orden repetidamente antes de que el ruido finalmente se calmara lo suficiente como para que Jake continuara. No revelamos esta información para avergonzar a nadie ni para amenazarlos. Jake dijo, les contamos esto para que entiendan que hemos estado observando el crecimiento y desarrollo de la civilización galáctica durante siglos. Hemos visto sus guerras, sus tratados de paz, sus avances científicos y sus logros culturales, preguntó el consejero comercial de la Alianza Comerciante sobre la tecnología y las capacidades humanas.
Hake respondió mostrando otro dispositivo que proyectaba especificaciones técnicas detalladas para viajes más rápidos que la luz, generación de energía y procesos de fabricación que estaban décadas por delante de todo lo que las civilizaciones galácticas habían desarrollado. Estas tecnologías ya se utilizan en todo el espacio humano, explicó Hake. Los hemos estado usando para mantener nuestros puestos de observación y para movernos entre sistemas estelares sin ser detectados. Pero aún más importante, los hemos estado usando para ayudar a la galaxia. La civilización se desarrolló pacíficamente. La consejera Wintara estudió las pantallas técnicas con creciente asombro. Estos métodos de generación de energía podrían resolver los problemas de escasez de energía que han plagado a las colonias exteriores durante décadas. Los procesos de fabricación podrían eliminar la escasez de recursos en cientos de mundos. La revelación más importante llegó cuando Hake abordó el reciente periodo de relativa paz que se había establecido en gran parte de la galaxia. Grandes conflictos que habían asolado la galaxia durante décadas habían terminado repentinamente. Antiguos enemigos habían firmado tratados de paz inesperados. Se habían alcanzado acuerdos comerciales entre especies que habían sido hostiles durante generaciones. Este periodo de paz no fue casual. Hake reveló: agentes humanos han estado trabajando entre bastidores para prevenir guerras y fomentar la cooperación. Hemos saboteado envíos de armas que habrían provocado masacres. Hemos proporcionado inteligencia anónima que ayuda a especies pacíficas a defenderse de los agresores. Incluso hemos organizado reuniones diplomáticas entre enemigos creando circunstancias que los obligan a trabajar juntos. Las implicaciones de sus palabras golpearon a los delegados reunidos como un golpe físico. La reciente estabilidad de la galaxia no era el resultado de la evolución política natural ni de una creciente sabiduría entre las diversas especies. Era el resultado de la cuidadosa manipulación de una civilización oculta que había estado moviendo los hilos desde las sombras. Hemos sido sus guardianes, continuó Hake, protegiéndolos de ustedes mismos mientras aprenden a cooperar. En lugar de destruirnos mutuamente. La pregunta ahora es si están listos para continuar esa cooperación con pleno conocimiento de nuestra existencia. La gran cámara del Consejo quedó en completo silencio mientras el peso de las revelaciones de Hake se cernía sobre los delegados reunidos. Durante 300 años, una especie desconocida los había estado observando, estudiando y guiando secretamente a la civilización galáctica. Hacia la paz y la cooperación. Las implicaciones eran asombrosas y aterradoras a partes iguales. El jefe de guerra de los clanes salvajes fue el primero en romper el silencio. Su enorme figura se levantó de su asiento con una furia apenas controlada. Hablan de tutela, pero solo oigo engaño y manipulación. Su gente nos ha estado tratando como niños incapaces de gestionar sus propios asuntos. Este es un insulto que exige una respuesta inmediata. Varios otros delegados murmuraron su acuerdo. Su miedo y su ira eran visibles. A pesar de los protocolos diplomáticos que normalmente regían los procedimientos del Consejo. La idea de que, sin saberlo, habían sido guiados por una civilización oculta cuestionaba todo lo que creían sobre sus propios logros, y el almirante Kastner, de pie junto a Grader, con su porte militar rígido y receloso, los invadió. Si su gente posee la tecnología y el conocimiento que afirma poseer, representa una amenaza para todas las especies de esta galaxia. ¿Cómo sabemos que no se han estado preparando para conquistarnos mientras fingían ser nuestros protectores? Hake escuchó sus preocupaciones sin mostrar ningún signo de ira ni defensividad. Sus sospechas son comprensibles. Si hubiera sabido que otra especie había estado observando a mi gente durante siglos, habría reaccionado de forma similar. Pero consideren esto. Si los humanos quisieran conquistar la galaxia, ¿por qué nos rebelaríamos ahora? ¿Por qué no simplemente seguir operando desde las sombras? La consejera Yelara, de la Alianza de Mundos Pacíficos, se inclinó hacia adelante. Su voz transmitía el peso de una cuidadosa reflexión. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué revelan su existencia ahora, después de 3 siglos de secreto? Porque finalmente están listos, respondió Hake simplemente. Por primera vez en la historia galáctica, las principales civilizaciones han pasado más de 50 años sin una guerra importante entre ellas. Los acuerdos comerciales están reemplazando las disputas territoriales. La cooperación científica se está volviendo más común que la competencia por los recursos. Has alcanzado un nivel de madurez que hace posible el contacto abierto. El consejero científico Optara estudió las exhibiciones técnicas que aún flotaban en el centro de la cámara. Las tecnologías que nos has mostrado podrían revolucionar nuestra comprensión de la física y la ingeniería. ¿Estás preparado para compartir este conocimiento libremente?
Eso depende completamente de cómo decida proceder este consejo, respondió Jake. La humanidad ofrece colaboración, no conquista. Estamos dispuestos a compartir nuestro conocimiento y trabajar juntos como iguales, pero solo si la civilización galáctica demuestra que puede asumir esa responsabilidad. El consejero comercial planteó una preocupación práctica que lo había estado preocupando desde que comenzó la presentación de Jake. Mencionas puestos de observación por toda la galaxia. ¿Cuántos humanos viven ya entre nuestras poblaciones? ¿Qué tan extensa es tu infraestructura oculta? Jake activó su dispositivo de comunicación, enviando una señal que tendría profundas consecuencias para todos en la cámara. Quizás sería mejor mostrarles nuestra presencia en lugar de simplemente informarles. La enorme pantalla que dominaba una pared de la cámara se encendió, mostrando el espacio alrededor de Coral Prime. Al principio, todo parecía normal. El planeta flotaba pacíficamente en el vacío, rodeado por el tráfico habitual de naves mercantes y patrulleras característico de cualquier mundo importante. Entonces, algo imposible sucedió. Naves comenzaron a aparecer de la nada, mientras sus sistemas de camuflaje se desactivaban simultáneamente. 30 naves humanas se materializaron en perfecta formación, con diseños elegantes que no se parecían a nada en la base de datos galáctica. Las naves eran claramente avanzadas, con curvas y ángulos que parecían fluir de una manera que dolía mirarlas directamente. Los delegados quedaron boquiabiertos de asombro y miedo cuando el almirante Cresiner activó de inmediato su sistema de comunicación para contactar con la flota de defensa coraliana. Aquí el almirante Kashner a todas las unidades. Naves hostiles desconocidas han aparecido en el sistema. Prepárense para una respuesta inmediata. Almirante, por favor, retire sus fuerzas. Una voz tranquila se oyó en la pantalla. Una mujer humana apareció en la pantalla con lo que parecía un uniforme militar, pero con la autoridad de alguien acostumbrado a mandar. Soy la almirante de flota Lisa Carter de la Fuerza de Defensa Humana. Nuestras naves no están aquí. Como amenaza, pero como muestra de nuestra sinceridad, Jake señaló la pantalla con evidente orgullo. La almirante Carter comanda una de nuestras flotas de exploración más pequeñas. Las 30 naves que ven representan quizás el 2% de nuestra capacidad militar total. Las implicaciones fueron un duro golpe para los delegados reunidos. Si lo que Jake decía era cierto, la humanidad poseía una fuerza poderosa que podría abrumar a cualquier civilización conocida sin dificultad. Sin embargo, en lugar de usar ese poder para la conquista, optaron por permanecer ocultos y trabajar por la paz galáctica. La almirante Carter continuó, dirigiéndose al atónito consejo. Durante 3 siglos, naves humanas han operado por toda la galaxia sin ser detectadas. Hemos mantenido puestos de observación, realizado investigaciones científicas, y sí, hemos intervenido cuando ha sido necesario para prevenir conflictos que habrían causado sufrimiento innecesario. La presidenta del Consejo, Netala, recuperó la voz tras varios momentos de silencio por la sorpresa. ¿Cuántos de los suyos viven actualmente entre nuestras poblaciones? Aproximadamente 40.000 humanos están estacionados por toda la galaxia, respondió la almirante Carter. Sirven como observadores, investigadores, y cuando es necesario, como agentes que trabajan para mantener la paz y la estabilidad. La mayoría de ellos han vivido entre su gente durante años, sin que se haya descubierto su verdadera naturaleza. El jefe de guerra Gregor golpeó con su enorme puño el reposabrazos de su asiento. Esta es una invasión disfrazada de protección. Se han infiltrado en nuestros mundos y han manipulado nuestra política para sus propios fines. Jake se giró para encarar directamente al delegado enfadado. ¿Cuáles serían esos fines? Jefe de guerra, ¿qué han ganado los humanos con 3 siglos de tutela secreta? Hemos evitado guerras, protegido especies pacíficas de vecinos agresivos y compartido conocimiento anónimamente para ayudar al desarrollo de sus civilizaciones. Si esto fue una conquista, fue la más ineficiente de la historia galáctica. El debate que siguió fue intenso, y en ocasiones, acalorado, mientras los delegados se esforzaban por comprender la nueva realidad a la que se enfrentaban. Algunos abogaban por una acción militar inmediata contra lo que consideraban una amenaza oculta. Otros exigían una negociación diplomática cuidadosa con una especie que había demostrado claramente tanto poder como moderación. La consejera Yelara finalmente planteó la pregunta que determinaría el futuro de la civilización galáctica. ¿Qué propone exactamente? ¿Qué espera la humanidad de esta revelación? La respuesta de Jake fue simple pero profunda. Queremos dejar de escondernos. Queremos trabajar abiertamente con la civilización galáctica como socios e iguales. Queremos compartir nuestro conocimiento y aprender del suyo. Y lo más importante,
Queremos ayudar a guiar la galaxia hacia un futuro donde la cooperación reemplace al conflicto y el conocimiento al miedo. La almirante Carter añadió su propia perspectiva desde la pantalla. La era de la tutela humana está llegando a su fin por decisión nuestra. Hemos hecho todo lo posible para ayudar a la civilización galáctica a madurar, pero el crecimiento continuo requiere una cooperación abierta en lugar de una guía oculta. La pregunta ahora es si están listos para colaborar con nosotros. La votación posterior fue más reñida de lo que nadie esperaba. Pero finalmente, el Consejo optó por la cooperación sobre el conflicto. La decisión estuvo influenciada en parte por consideraciones prácticas sobre la evidente superioridad tecnológica de la humanidad, pero aún más importante, por el reconocimiento de que 3 siglos de protección secreta habían demostrado intenciones benévolas. Al concluir los procedimientos formales, Jake hizo una revelación final que puso todo en perspectiva. Este mismo escenario se está desarrollando en docenas de mundos a lo largo de la galaxia. Otros observadores humanos se están revelando a diferentes especies y gobiernos. La era del secretismo está llegando a su fin en todas partes simultáneamente. El capitán Zetar, quien había estado observando los acontecimientos desde la galería, finalmente comprendió por qué Jake parecía tan tranquilo durante su primer encuentro. El humano no se había sorprendido por el descubrimiento, pues lo había estado esperando. Es más, los había estado evaluando para determinar si estaban listos para la verdad. La escena final mostraba a Jake preparándose para partir con la flota del almirante Carter, no sin antes responder una última pregunta del capitán Zekar. ¿Por qué se eligió mi nave para este primer contacto? ¿Por qué a nosotros en lugar de una nave diplomática o una patrulla militar? La sonrisa de Jake transmitía una calidez genuina al responder, porque son exploradores, capitán. Cuando sus sensores detectaron algo inusual, no pidieron refuerzos militares ni asumieron que era una amenaza. Vinieron a investigar por curiosidad. Ese es el tipo de pensamiento que queremos fomentar a medida que avanzamos juntos. Cuando la flota humana partió de Carola Prime, dejaron atrás una galaxia que nunca volvería a ser la misma. Los guardianes secretos finalmente habían salido a la luz y el verdadero trabajo de construir una civilización galáctica cooperativa podía comenzar.